Bueno, la temática que vamos a empezar a desarrollar y que hace referencia a este segundo capítulo, ya les de subir el material entre el transcurso del día, ¿no es cierto? Aquí están los temas que vamos a desarrollar, vamos a ver la importancia que tienen los límites y cómo cada uno de estos temas están relacionados en lo que se ha visto anterior y obviamente de cómo nos va a servir para el siguiente capítulo, que es el cálculo diferencial como tal, ¿sí? Partiremos de lo que es el concepto de límite de una función, daremos una definición formal. Hablaremos sobre teoremas, el concepto de límites laterales al infinito a infinitos, y de aquí vamos a sacar si estos análisis que salen del dominio y ciertas interpretaciones, y cómo nosotros estas interpretaciones como aplicación le podemos definir en los gráficos, ¿no es cierto? Me refiero al siguiente numeral que hace referencia a las asíntotas de una función. Yo he visto que ahí se comete un error conceptual en cómo se definen este tipo de herramientas. Veremos las asíntotas verticales, oblicuas y horizontales, y cada una de ellas debe de cumplir ciertas características, y nosotros daremos las interpretaciones a utilizar esta herramienta. El concepto de continuidad, ¿no es cierto?, a qué se refiere y sobre qué, y sobre todo en dónde se lo aplica, para qué me sirve. Es un hecho muy importante en el concepto de la derivada y de la evaluación de la derivada, así como en la integración. Veremos las operaciones que se hacen con respecto a funciones continuas, la idea de las continuidades de funciones, cierto tipo de funciones algebraicas y la función composición, cuál es el comportamiento, el análisis, y, ¿no es cierto?, y la continuidad también de funciones trascendentes, cómo se le entendería, cómo se le aplica. Bien, como lo que decía al final, o hace un momento, ¿no es cierto?, vamos a ver la aplicación del límite para el proceso de la graficación de una función. Es una herramienta que nosotros le vamos a agregar, ¿no es cierto?, para este proceso de interpretación y de hacer su representación gráfica en el plano cartesiano. Es información que nosotros tenemos, y como digo, poco a poco vamos a tener todas las herramientas, como yo en un inicio les había mencionado, que sin la necesidad de una graficadora, ¿sí?, de un software especializado para graficar, yo solamente con el análisis matemático puedo hacer una representación, pues ya les decía, casi exacta, porque bueno, lo vamos a hacer a mano alzada, pero efectivamente debe ser una representación gráfica de una función matemática, ¿sí? Bien, partamos entonces del límite de una función y vamos a dar una definición formal. Consideremos la siguiente relación: x al cuadrado más 2x, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer nosotros primero, ya les había mencionado, es la determinación del dominio de una función. Yo tengo ahí dos funciones polinómicas, ¿sí? En el numerador y en el denominador. Sabemos que las funciones polinómicas se caracterizan por ser funciones en todo el dominio, ¿no es cierto?, va de menos a más infinito. Sin embargo, nosotros podemos ver que qué restricción se cumple en el denominador. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué restricción se cumple? Que aunque ahí está expresado, pero es bueno que ustedes me lo digan. El denominador debe ser positivo, por lo tanto no debe ser igual a más menos 1. A ver, tiene que ser positivo, no necesariamente, ¿sí? Lo que sí es verdad, lo que acaba de mencionar, tiene que ser diferente de más menos 1, pero no necesariamente positivo, porque aquí no hay restricción de signo, ¿sí? Aquí no hay una restricción de signo. En este caso, la única restricción que nosotros podemos analizar del dominio es que efectivamente lo que dijo su compañera, x tiene que ser diferente al valor de más 1 y diferente de menos 1, porque es el valor que tomaría el dominio y yo tendría la división para 0. Por lo tanto, lo que aquí se me genera, esperen un ratito, voy a, de lo que poquito se vio en el capítulo anterior, podría entender entonces, a ver, que mi dominio estaría definido entre menos infinito, menos 1 abierto, ¿no es cierto?, desde menos 1 a 1, y desde 1 hasta más infinito. Aquí es donde nosotros excluimos el menos 1 y 1, por lo que acabo de explicar, que es una regla algebraica, o sea, nada nuevo, ¿no es cierto? Bien, ahora hagamos lo siguiente. No sé si está claro hasta allí, o sea, mucho cuidado, ¿no? Recuerden que las restricciones algebraicas deben ser bien claras, y en este caso, reitero, el dominio no me dice que tiene que ser positivo en este ejercicio.
Jóvenes, regálenme unos 2 minutitos, por favor. Ya, y solo hago una cuestión, por favor. Regálenme 2 minutitos. Bien, nuevamente, jóvenes, les reitero, yo aquí si necesito de cualquier inquietud, me lo vayan indicando. O sea, esta parte es bien importante para poder entender lo que es el límite y sobre todo cómo lo vamos a aplicar. Bien, ahora hagamos la siguiente consideración. Está claro el dominio. No sé si hay alguna duda en el dominio, cómo lo hemos determinado. ¿Alguna duda? No. Cierto. Ahora hagamos lo siguiente. Vamos a tomar el valor de 1, del dominio, o sea, el valor A1. Perdón, el 1 que está excluido del dominio. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle valores cercanos al 1. Valores cercanos al 1, ¿a qué me refiero? Vamos a ver, nosotros sabemos que aquí está el 1 dentro de mi recta numérica. Voy a colocar aquí el 0, vendría sería el un lado y el otro lado sería el 2. Este es el 1 que sabemos está excluido. Y lo que voy a hacer a continuación es, muy bien, voy a dar valores cercanos a 1. De acuerdo a lo que acabo yo de analizar en el dominio, yo puedo dar valores cercanos por la izquierda o por la derecha, ¿no es cierto? Es decir, dentro de este intervalo o dentro de este otro intervalo. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Y digo cercanos, démosle un valor cercano en 0,8, ¿sí? Y denme evaluando la función en 0,8, por favor. Ahí sí les voy a pedir que prendan sus calculadoras, un poquito para que se despierten. Entiendo que no pudieron tener farra el fin de semana, entonces pasaron en casita. Donde estás bien descansados. A ver, ¿quién me ayuda? Denme calculando con 0,8 la función. ¿Y qué valor me resulta? ¿Cuánto me da? Oh, 2,11. 2,11, ¿no es cierto? Yo sé que lo tengo ahí en la pantalla, pero ahí sí pido su participación. El 2,11, 11, que es periódico. Bien. Lo mismo voy a hacer para el otro lado. Voy ahora a acercarme por el lado derecho. Recuerden que yo he dicho, voy a dar un valor cercano por la izquierda, por acá. Y le di 0,8. Y lo mismo hago acá. Y aquí le voy a dar el valor de 1,1. Déjenme calculando con 1,1, por favor. ¿Cuánto me sale con 1,1? Quiero que me den verificando. Puede ser que me equivoque. Sí, está bien, 1,95, profe. Es 80,95. Son estos dos valores que he hecho. Tan, tan. Entonces, la pregunta que viene a continuación es de cajón. ¿Hay un punto más cercano a 1 por los dos lados? ¿Hay un punto más cercano a 1 que yo podría darle? 0,9999 o 1,0001 puede ser. No es cierto, Sí. efectivamente. Aunque ustedes pueden ver en la tablita que yo tengo allí, yo le consideré primero el 0,9 por el un lado, luego dije el 0,99 porque hay un valor más cercano, justamente lo que acaba alguien de mencionar, el 0,999. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. Hagamos cuenta que yo le di este valor. De entrada, recuerden que esto es del valor de entrada, porque eso también es bien importante en el límite. Yo estoy viendo el comportamiento de la entrada y lo que yo voy a interpretar es la salida. Es justamente la evaluación de la función. Y así se debe de entender el límite. ¿Estamos? Bien, hagamos cuenta que yo le he dado el 0,999. Y nuevamente mi pregunta, ¿hay un número más cercano al 1? Sí, un 0,999999 puede ser. No es cierto. Ajá. A ver, alguien me dijo, voy a poner 0,9999. Tomémosle 4 nueves. Nuevamente, ¿hay un valor más cercano al 1? Sí, si le aumentamos otro 9.
Efectivamente, y nuevamente la misma pregunta me puede estar repitiendo enésimas veces y la respuesta siempre va a ser la misma. Sí, hay una más cercana, porque nosotros recordemos que nosotros estamos trabajando en el conjunto de los números reales. Y los números reales, recuerden que en esencia representan ¿qué? Los números enteros, naturales, números racionales, irracionales. ¿Qué otro conjunto se me va? Creo que son todos, ¿no? Si no se me escapa algún otro conjunto. Bien, lo mismo voy a analizar por el otro lado. Es decir, ¿cuál es cuál es un número más cercano a 1 por la derecha? Y si ustedes ven en la tabla, yo le coloqué el 1.05 y le evalué. Yo dije, hay un valor más cercano, el 1.01, y le evalué. Y hay un valor mucho más cercano, el 1.001. Y en el otro lado, yo puedo seguir haciendo la misma consideración que realizamos al lado izquierdo. Es decir, sí, yo sí digo que hay un valor más cercano. Pero alguien me va a decir, no, profe, yo tengo uno más cercano. Y habrá una tercera persona que me diga, profe, no, pues hay un más cercano todavía. Y etcétera. Caemos en la misma situación que el lado izquierdo. ¿Sí? Bien. Lo que mencioné hace un momento, yo le he estado dando valores de entrada que le pertenecen al dominio, porque debemos de recordar algo. El 0999 le pertenece al dominio, ¿sí? El 1.001 le pertenece al dominio. El valor que no hemos considerado es el 1 porque sabemos que ese es un valor que no se puede evaluar por la regla algebraica de división para 0. ¿Estamos? Bien. Ahora, si nosotros observamos los valores de salida, porque aquí es donde viene la interpretación, como decía hace un momento, yo analizo el dominio, pero en la salida es donde yo le doy el sentido matemático, es donde yo digo qué me representa, qué implica, qué significa, cómo le debo de analizar el resultado. Ahí es donde viene justamente el análisis matemático. Entonces, yo puedo hacer la siguiente observación en la tabla que está allí descrita. Cuando yo me acerco a X, perdón, cuando X se acerca a 1, los valores de entrada, sea por la izquierda o por la derecha, ¿no es cierto? Yo puedo observar que la salida, ¿hacia dónde va? ¿Hacia qué va? Se acerca a 2, se acerca a 2. Se acerca a 2, correcto, se acerca a 2, ¿sí? Recuerden lo que acabo de mencionar. Yo digo, ¿cuál es el comportamiento al acercarme a un valor restringido del dominio? Pero su interpretación le doy en la salida. Y aquí es la relación que existe entre X y Y nuevamente a través del límite, ¿sí? Están relacionados. Analizo entrada e interpreto la salida. La entrada es X, la salida es Y o la función f de X. Entonces yo puedo argumentar que a medida que X se aproxima a 1, el valor de la salida Y tiende a 2 o se va hacia el valor de 2. Esta es una interpretación inclusive que más adelante, ¿sí? Ya la analizaremos algebraicamente y veremos cómo tenemos que hacer ciertas operaciones. Tengan presente esta relación porque lo que acabé de mencionar, ¿sí? Ya en el cálculo matemático del límite, porque es una operación como tal, van a ver que nuevamente nos vamos a meter a operaciones algebraicas básicas para su análisis, su resultado, su interpretación. ¿Sí? ¿No es cierto? Dice, ¿qué implica entonces que podemos aproximarnos a 2 con valores de la función f de x, tanto como queramos, asignando, claro está, valores de x lo suficientemente cercanos a 1? Para este caso, alguien pudo decir, profe, ¿por qué no tomamos el -1? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Más adelante, porque eso tiene otra interpretación en este ejercicio. Tiene otra condición que no es la misma, es otro caso que también lo analizaremos, por el signo -1 sobre todo. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí lo que nosotros agregamos es una notación matemática, ¿sí? Es decir, que el límite de f de x, cuando x se aproxima a 1, resulta el valor de 2. Es lo que acabamos nosotros de hacer numéricamente. Como digo, de alguna manera empírica,
de analizar valores cercanos a 1, pero aquí le estamos dando una formalidad y una representación, en este caso, que se encuentra en la literatura, sobre todo en este tema. ¿La cual es de interpretación gráfica de esto? ¿Sí? Si nosotros graficamos esta función, déjenme ver si es esta la que le corresponde, me parece que no. Ah, no, sí, esta misma es. Sí, lo que nosotros hemos analizado es este valor. Aquí hemos analizado en 1. Entonces yo me iba aproximando por la izquierda y me iba aproximando por la derecha, con lo que acabo de realizar, ¿sí? Dando esos valores numéricos, etcétera. Y en cada uno de estos valores que yo daba, si ustedes observan las alturas, siempre me aproximo a 2, ¿sí? A ver. ¿No es cierto? Entonces, aquí le vamos a dar una notación inclusive gráfica. El 1 no existe dentro del dominio, pero lo que me dice es, a medida que me aproximo, sale a 2. El 2 en la salida tampoco no existe, solo es interpretación. Ojo, por eso digo, es muy importante, presten atención a lo que menciono. La entrada va hacia 1, la salida va hacia 2. Y en la representación gráfica, por lo general, se utiliza este círculo abierto, ¿sí? En donde lo que me está indicando que el par ordenado 1,2, ¿no es cierto?, me dice su comportamiento, más me dice esto no le pertenece ni al dominio ni a su rango, nada más. Eso es lo que estamos nosotros obteniendo de este resultado. En el otro lado de -1, como ven ustedes, el comportamiento es diferente. Aquí es diferente. Y esto, como dije hace un momento, le vamos a dar un sentido matemático, ¿sí?, para ciertos casos, y va a ser una interpretación geométrica que me permite, reitero, hacer la representación gráfica. Son insumos para primero interpretación y luego hacer su representación gráfica entre las aplicaciones que yo puedo encontrar de límite, ¿sí? Un poquito aquí le he hecho esta animación, vamos a ver. ¿Cuál es el comportamiento? A ver, después un ratito les voy a borrar. Vamos, ¿sí? Ahí podemos ver cuál es el comportamiento. Porque si hago el mismo ensayo con -1, ustedes van a darse cuenta qué es lo que sucede con los valores de salida. Pero con los valores de 1 ya sabemos que la salida va hacia 2. ¿Sí? Bien. Aquí también creo que tenía, aquí un poquito está más explícito lo que acabo de desarrollar. Vamos a ver, sí, aquí está un poquito más explícito lo que les expliqué hace un momento. El valor de 1 pasa por 1, ¿no es cierto? Es donde corta. Si estos valores cercanos, ¿sí? ¿Cómo se comporta la función? Bien, ¿cómo evaluar el límite de una función? Ya vamos ahora a entrar a la parte algebraica porque no todos los problemas lo vamos a desarrollar de esta manera. O sea, no es que vamos a hacer un análisis de valores cercanos. Aquí viene la parte analítica, es efectivamente de cómo voy a resolver un límite e interpretar los resultados. Y lo que yo decía hace un momento, cómo vamos nuevamente a requerir de conceptos algebraicos básicos. Sí, van a darse cuenta que son herramientas a veces que las debo volver a recordar, entre ellos nuevamente lo que es la factorización, la racionalización, Ruffini, etcétera, depende de lo que requiera o lo que vaya a hacer. Acá lo que ya había mencionado en cuanto a notación matemática, el par ordenado 1,2, ¿sí? Lo que dije hace un momento es un par ordenado que no le pertenece ni al dominio ni al rango, pero es la interpretación que yo le doy, es hacia dónde
Cuando yo me acerco a un valor del dominio que está restringido, cómo se comporta la salida de esa relación. Y nuevamente utilizamos la ecuación matemática, lo que dije hace un momento. X y Y siguen relacionados. ¿Estamos? Bien. La formalidad está ahí descrita, ¿no es cierto? Nosotros podemos entonces ya escribir dentro de la formalidad que el límite de f de x cuando x tiende a 1, esta es la notación matemática que me describe o me desarrolla esta operación. En mi ejemplo vendría a ser el límite cuando x tiende a 1 de la función que estoy analizando, el h de x, del f de x, la letra que esté utilizando, o la ecuación la escribo aquí. Bueno, en mi ejemplo ya sabemos que va hacia 2, ¿sí? Ya sabemos que va hacia 2, ¿sí? Ojo, mucho cuidado, no es el valor de 2. ¿Sí? Sin embargo, yo también podría hacer el mismo ensayo con un valor que le pertenece al dominio. El límite también yo le voy a poder evaluar con un valor que le pertenece al dominio. ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurre, de acuerdo al intervalo que habíamos visto, perdón, déjenme ver si estaba acá todavía. No. Recuerden lo que habíamos sacado. El dominio va entre menos infinito, menos 1, 1, 1 a más infinito. Yo podría darle o analizar el límite en el valor de 2, por ejemplo. Y el 2 pertenece al dominio. ¿Sí? Claro está que ahí le vamos a dar cuál es la interpretación matemática si yo hago eso. Y le puedo evaluar el límite con plena seguridad. Pero reitero, en este caso, el 2 no es un valor restringido, es un valor que le pertenece al dominio. ¿Sí? Si ustedes hacen la evaluación, lo que van a obtener es un valor. A ver, listo, vamos. Avancemos, a ver. No sé si hay alguna duda hasta aquí, alguna consulta. Profe, disculpe, ahí ese circulito sería un punto vacío o una asíntota. El de aquí, Sí. podríamos entenderle como un punto vacío en realidad, no es asíntota. Por eso digo, aquí es un error que se comete. Ujú. Yo en el colegio que los valores que me hacen el denominador cero son asíntotas, era lo que Ajá. un momento, y no es así, no necesariamente. Sí, lo que se interpreta, vuelvo a reiterar, es, yo analicé alrededor de 1, pero ¿qué es 1? 1 le pertenece al dominio, pero en la salida dice que se va hacia 2. Y era lo que había colocado, creo, en la presentación anterior, vale la pena colocar aquí, que el par ordenado 1,2 no le pertenece al dominio ni al rango, o sea, no le pertenece al dominio ni al rango. Sin embargo, es mi interpretación hacia dónde se va. Y como bien dice usted, en este caso, eso no es asíntota, es una interpretación. ¿Sí? Gracias. Vamos a ver cuándo decimos que es una asíntota. ¿Sí? ¿Por qué le llamamos asíntota? Y debe de cumplir ciertas características o ciertas condiciones algebraicas, que justamente en el límite lo analizamos. Bien. Lo que yo reiteraba, ¿no es cierto? Esto es lo que yo definiría. Ahora, claro está, alguien dice, ya vamos a ver cuál es el procedimiento para evaluar el límite. Y van a darse cuenta que el procedimiento para evaluar el límite es justamente el proceso de sustituir el valor numérico de entrada en la función. Pero para ciertos casos vamos a tener que realizar operaciones algebraicas, reitero en esa idea. Ahora, volvamos nuevamente a la formalidad del límite. ¿No es cierto? El límite de una función es un concepto relacionado con la variación de los valores de una función a medida que varían los valores de x y tienden a un valor determinado. Es decir, recuerden, nosotros encontramos en 1. ¿Y por qué le analizamos en 1? Porque me decía que el 1 no le pertenece al dominio. Entonces yo quiero saber qué sucede en cercanías al 1, qué es lo que pasa. ¿Sí? Y obviamente ahí me va a dar este criterio que vuelvo a reiterar, lo veremos adelante, que en algunos casos me interpreta asíntotas, ¿sí?
Y nuevamente reitero que algo que ya había mencionado, el límite analiza los valores del dominio que en la evaluación se refleja en el valor evaluado en la función. Vuelvo a reiterar, yo analizo entrada, pero interpreto en la salida. Y ahí le doy el sentido matemático. Como digo, esa es la formalidad límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. ¿Sí? El valor del resultado describe las características del dominio de la función. ¿Sí? ¿Cuál es el comportamiento? Reitero, creo que estamos siendo reiterativos en lo que ya acabo de mencionar. Nosotros vemos, analizamos X, pero queremos que pero la interpretación se da en Y. ¿Sí? Entonces, una manera rigurosa de definir este concepto justamente es un poquito más formal, más matemático, si lo queremos expresar. Y dice lo siguiente: para cualquier número real epsilon mayor a 0, existe un número real delta mayor a 0, de manera que si yo saco la diferencia de x menos a delta, entonces se cumple que f de x menos L es menor a epsilon. Bien, ¿cómo entender o cómo darle la lectura? Y vamos a ver algunos ejercicios en este índole, cómo resolver. El epsilon es una variable asociada a la variable. El epsilon es vamos a ver, un término asociado a la variable de salida y el delta es un término que va a estar asociada a la variable de entrada x. ¿Sí? Bien, aquí un poquito está la interpretación a la representación. Este léxico gramatical está expresado acá matemáticamente. Para todo valor de epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que x pertenece al dominio, ¿no es cierto? Y la diferencia x menos a es mayor a 0 y menor a delta, lo cual implica que f de x menos L es menor a 0. Si se cumple esto, ¿no es cierto? Como consecuencia voy a tener lo de acá. Bien, este es mi punto de análisis. En mi ejemplo decíamos, esto era 1 en el ejercicio anterior, ¿sí? Y le voy a colocar de esta manera. Muy bien, decíamos, esto es, supongamos que esto es del 0.8 y en el otro lado este era el 1.1. Bien, entonces vengo acá, esto me resulta que es, voy a colocarle así 2.111 periódico y en el 1.1 dice que es 1.95 y los valores que, bueno, tenemos ahí descritos, ¿no es cierto? Bien, nuevamente, yo puedo acercarme un poco más y digo, voy a darle el valor de 0.9. 0.9 y en el otro caso digo, le voy a dar 1.5. ¿Estamos? Y el 0.9 vendría a ser este valor que lo voy a evaluar en la función. Como digo, disculparán, a lo mejor los valores aquí no calzan, ¿no? Porque acá tenemos los superiores está al revés la función, pero no se me pierdan por eso. Estamos, porque el decís, profe, estamos 2.11 y arriba dice 1.952. Estoy solamente colocando aquí para que se vea lo siguiente. Recuerden que la otra gráfica era al revés, era hacia abajo la función. Bien, supongamos, ¿no es cierto? Esto me va a dar que es el valor de 2.05 y este valor dice que es igual al 1.975. 1975, ¿sí? No se me marearán por esto. ¿Estamos? Ya. Nosotros ya sabemos que cuando el valor de 1 va hacia 2, yo ya sé esto. Sí, de lo que ya hicimos anteriormente. Yo sé que esto vale 2 en el ejercicio que estamos analizando. ¿Estamos? Ahora, si yo saco la diferencia, como me dice la definición, x menos 0,8 o x, que en este caso es 1, perdón, el 1 representa el valor de a y x son los valores cercanos al valor de a porque es la variable que se me está moviendo por la derecha o por la izquierda, es decir, puede ser el 0.8, el 0.9, el 0.99, el 1.1, el 1.05, etcétera, etcétera. El x me representa eso. Y si yo saco la diferencia de x menos 1, porque aquí es donde yo quiero saber el comportamiento, si se cumple esta condición matemática,
esto se refleje en la salida. Porque aquí, si es verdad, yo sé que vale 2, yo también sacando la diferencia de 2 menos los valores evaluados debido a que X se mueve, ¿no es cierto? F de 0,8, F de 1,1, sí, va a estar dentro de este límite. Estamos entonces, lo que estamos mencionando aquí, al cumplirse o condicionarse toda esta relación y cumplirse cada uno de sus pasos o sus conceptos matemáticos, a ver, perdón, le voy a borrar. Lo que estamos mencionando, si la entrada esta se cumple, la salida va a estar dentro de un margen de error. Y eso van a ver que también es una herramienta muy importante cuando nosotros resolvemos cierto tipo de ejercicios, porque nosotros podemos interpretar la salida o ese épsilon como un error matemático en el cual yo quiero que mi salida se encuentre. Insisto, van a ver un ejercicio a continuación, más adelante, en donde tenemos ese concepto. Bien. ¿Cómo se hace la demostración del teorema anterior? De la definición del límite en su formalidad. ¿No es cierto? Esto es A. Lo que yo decía hace un momento, ahora le definimos como X sub 0. Esto es A. El punto al cual yo quiero analizar. Dice, y X son los diferentes valores que yo puedo ir tomando para acercarme a X sub 0. Lo que dije hace un momento, el 0,8, el 0,9, 0,99, 1.05, 1.01, etcétera, etcétera. Eso es X. Como yo saco la diferencia entre X sub 0, esto es X, ¿no? Esto es también, me representa X. Yo voy a tener, recuerden, para sacar este segmento, ¿qué es lo que yo hacía? X menos X sub 0 es igual a delta. En el un lado voy a tener que X sub 0 más delta y al otro lado voy a tener X sub 0 menos delta. ¿Sí? Son estos puntos que están aquí determinados. Izquierda y derecha. Yo le puedo escribir entonces de esta manera, que el X va a estar contenido en este intervalo. Está contenido el X en este intervalo. Puede tomar aquí, aquí, etcétera. Pero siempre alrededor del valor de A o de X sub 0 que estamos aquí denotando. Algebraicamente, el X sub 0 yo le meto, como ustedes pueden observar. Y si ustedes recuerdan las inecuaciones, nuevamente volvemos a ese tema de las inecuaciones, había una parte que decía lo siguiente. Cuando X, valor absoluto, es menor a A, ¿cuál era la descomposición de esto? ¿Quién recuerda? Era Esa era la descomposición, ¿recuerdan? De ese tipo de inecuación, cuando aplicábamos el valor absoluto. Entonces, yo me movía desde arriba hacia abajo cuando tenía esta forma matemática. Ahora lo que estoy haciendo es moverme hacia arriba, nada más. Recuerden que las propiedades frecuentemente en el álgebra se me mueven las dos direcciones. Reitero, a mi conveniencia. Entonces, si ustedes lo observan, esto es de álgebra porque digo el X sub 0 que suma pasa acá adentro, suma pasa restando, me queda esta relación. Y de aquí ustedes pueden ver que le transformo en valor absoluto. ¿Sí ven? Por lo tanto, el delta necesariamente, ¿qué tiene que ser siempre? ¿Qué va a ser el delta? ¿Quién me dice? ¿Qué signo va a tener? positivo. Correcto, el delta va a ser positivo por esa condición matemática. Entonces, quiere decir, con mayor certeza, entonces, si el delta es positivo, quiere decir que esta relación valor absoluto de X menos X sub 0 tiene que ser mayor a 0 y delta. Ojo, ¿qué significa eso? Que delta, lo que me está diciendo es, a ver, pues un ratito, voy a borrar para hacerlo aquí. Lo que me está diciendo es que delta me permite que este valor de X esté lo más cercano a X sub 0, pero nunca es X sub 0. Ese es el límite. Yo estoy tan cercano a un valor de análisis, pero nunca soy el valor, porque eso valía la pena también hacer énfasis. Y ustedes observan, yo estoy en un valor cercano,
pero nunca es el valor 1 en el cual yo lo estoy analizando como tal. ¿Sí? Ahora, en la función f o en la variable y en la salida, nosotros ya sabíamos, o por lo menos le vimos en el ejemplo que extiende a 2, ¿sí? Y lo que acabamos de realizar, o lo que acabo yo de mencionar es, ¿no es cierto?, que para cada valor de x que sabemos que está contenido en este intervalo, que lo acabamos de señalar, para cada valor yo puedo encontrar la función. Para cada valor. Eso es lo que yo estoy interpretando. Esto es interpretativo. No lo voy a hacer, claro está. Pero es la interpretación que yo le doy. ¿Sí? Y lo que hago a continuación es exactamente lo mismo, como pueden ustedes ver. Yo voy a tener un límite superior y un límite inferior de acuerdo a cómo esté x. Nada más. De acuerdo a cómo esté x. Por lo tanto, la diferencia de L del límite, porque yo sé hacia dónde va la salida, menos el épsilon, perdón, esto vendría a ser, esto es f de x. Esto es f de x. Y lo que estamos diciendo es muy similar a lo anterior que era en la variable x, ahora lo hacemos en la variable y, ¿no es cierto? F de x va a estar contenido entre un límite inferior y un límite superior. Y si hacemos lo mismo, el L pasa hacia acá adentro, si ustedes ven algebraicamente, he vuelto a repetir lo que tengo allá arriba, quiere decir que la diferencia f de x menos L va a ser menor a epsilon. Era lo que me daba la definición formal. Que para todo valor de epsilon mayor a 0, existe un delta, es decir, para que se dé esta condición, se debe de cumplir lo de acá. ¿Sí? Caso contrario, podemos cometer ciertos errores o podemos nosotros dar malas interpretaciones. ¿Sí? Veamos cómo aplicar este concepto matemático. Aquí tenemos un ejemplo de cómo aplicar esa interpretación y darle un sentido y como digo, cómo interpretarlo sobre todo. Bien. Tenemos el ejemplo que me dice límite de 2x más 1 cuando x tiende a 2, dice que es igual a 5. Es decir, aquí lo que me está diciendo es cuál es el valor de la salida. Ya me da el resultado, el límite y el resultado 5. Bien. Lo que nosotros vamos a hacer a continuación es garantizar que los valores cercanos a 2, que vienen a ser mi entrada, ¿sí?, me den o me garanticen un valor cercano a la salida, que en este caso es 5. Por eso yo le coloco allí como el input, entrada, la variable x, y el output, la salida y. Entonces nosotros vamos a tratar de determinar cuál es la relación para que se cumpla esto, que me garantice que para cualquier valor de x que yo dé, ¿sí?, no necesariamente me va a dar 5, pero va a estar dentro de un margen de error que sería la interpretación. Sustituyendo la definición. En este ejercicio, ¿cuánto vale A? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿En dónde le voy a analizar el límite? ¿En qué valor? 2. ¿Cuánto vale A? No sé. 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale L? 5. 5. Entonces sustituyamos esos dos valores, el 2 y el L, y escribamos la definición. Para todo valor de epsilon mayor a 0, existe un valor de delta mayor a 0, tal que la diferencia en valor absoluto, x menos 2, va a estar contenido entre un valor mayor a 0, ya hemos mencionado por qué positivo, y menor a delta, ¿no es cierto?, que es lo que vamos o tratamos de relacionar con el épsilon, porque lo que van a ver a continuación es una relación entre el épsilon y el delta, tal que 2 de x, esto es toda la función, recuerden, esto es toda la función, f de x, que en mi caso es 2 de x más 1, menor a 5,
va a ser menor al epsilon. Bien, ¿cuál es el procedimiento? Y aquí les voy a pedir que presten mucha atención porque hay dos maneras en realidad de desarrollar el ejercicio. Bien, yo parto de aquí. Es lo que tengo aquí escrito. Y ustedes, si se dan cuenta en el desarrollo, lo que yo hago es ir aplicando propiedades. ¿Sí? Si ustedes observan, aquí yo le he multiplicado todo por 2 en esta segunda relación. ¿Sí ven? 2 por 0, 0, 2 valor absoluto de x menos 2, 2. Y el 2 le digo muy bien, le voy a hacer valor absoluto. No estoy rompiendo ninguna regla. Y sabemos nosotros que las propiedades es que el valor absoluto lo puedo agregar, es decir, es esto. Valor absoluto que multiplica el valor absoluto de A por el valor absoluto de B, yo todo lo puedo colocar dentro de un mismo valor absoluto. Eso es lo que estoy aplicando en esta línea. ¿Sí? Y me queda esta relación. Ahora, si ustedes ven en la parte interna de este valor absoluto, yo le agregué más 5 y le quité menos 5. Y me quedó esta relación. 2 de x más 1 menos 5. ¿Dónde está esa relación escrita? ¿Quién me dice? Esa relación valor absoluto de 2x más 1 menos 5. ¿En dónde está? ¿Eso no es la función menos L? Correcto, efectivamente. Pues voy a borrarle aquí. Si ustedes se observan, este término de aquí es el que está descrito acá. Y aquí, por definición, esto era f de x menos L. Lo que yo he hecho es construir esta relación, porque eso es lo que tengo. Pero me dice menos a delta. ¿Qué hago entonces a continuación? 2 delta es equivalente al epsilon, lo que estoy yo mencionando. Entonces, como pueden observar, que 2 delta es igual a epsilon, porque estas dos relaciones son iguales. Estoy diciendo lo que mencioné hace un momento, partí yo del dominio, de la relación que me asociaba el dominio, y algebraicamente construí la salida, la expresión que me representa la salida. ¿Sí? Y lo que hago a continuación es, como yo ya construí la salida, lo que digo entonces, 2 delta es epsilon, lo que tenemos acá, y como consecuencia, delta es igual a epsilon sobre 2. ¿Sí? Aquí está lo que dije hace un momento. Yo lo que voy es a relacionar, mediante esta definición formal, cuál es el comportamiento entre delta y el epsilon. ¿Sí? No sé si se ve esa parte. Partamos ahí porque es la parte algebraica. Lo que acabo yo de desarrollar. ¿Se ve o no se ve? Jóvenes. Profe, una pregunta. ¿Por qué el más 5 y el menos 5? Disculpe. Para formar esto. Menos 4 más 5 más 1, menos 5. ¿Sí ven? Por eso. Por conveniencia, dígale usted lo que usted quiera. Pero vuelvo a reiterar, lo que pasa que yo partí del concepto valor absoluto x menos 2 y algebraicamente me moví a la relación f de x menos l. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces yo construyo eso algebraicamente. Y luego le asocio. Entonces digo, muy bien, como ya construí esta parte de aquí, esto de 2 delta, ahora es igual a epsilon. En otras bibliografías hacen exactamente el mismo procedimiento, pero parten de esta relación de acá. Y lo que tratan de construir es esta expresión de aquí. ¿Sí? Es decir, en alguna bibliografía hacen así, parten de lo que acabo de mencionar del lado derecho
y lo que tratan de llegar es a la expresión x menos a, ¿sí? Y ahí les relaciona el delta con el épsilon, como hicimos en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende tal vez? Porque esa es la parte algebraica. Ahora vamos a qué me representa. O sea, bueno, ya hicimos eso. ¿Y de ahí a dónde vamos? ¿Qué sacamos? ¿Cuál es la consecuencia de haber hecho eso? ¿Qué significa o cómo se lo interpreta? Ya sacamos la relación en este ejercicio que delta es igual a épsilon sobre 2 o lo mismo, épsilon es 2 veces delta. Ya. A ver, veamos lo siguiente y recordemos esto. Cuando estábamos haciendo la demostración, justamente está en esta presentación, nosotros partimos de aquí. Esta relación la voy a volver a escribir en este ejercicio. Es decir, yo tenía que x está contenido entre x sub 0 más delta, perdón, el límite superior, y x sub 0 menos delta. Pero delta, ¿a qué es igual en mi ejercicio? O perdón, x sub 0, ¿a qué es igual? ¿Cuánto vale x sub 0 en mi ejercicio? O el valor de a, porque es el mismo, no se me perderán. Este x. 2. ¿Cuánto vale el delta de todo lo que desarrollamos? 5. No, el delta. No el L, el delta. ¿A qué es igual delta? Epsilon sobre 2. A epsilon sobre 2. Ojo, nosotros estamos en el dominio. Bien, ¿qué significa esto? Si nosotros vuelvo a reiterar qué es lo que significa, es que x está ahora relacionado con el épsilon. ¿Y el épsilon de qué es? ¿Entrada o salida es el épsilon? ¿En dónde estaba asociado el épsilon? Salida. En la salida. Entonces, ¿cómo le podemos nosotros interpretar a esto? Bien, no sé cuál será la gráfica. Bueno, es la ecuación de una recta y debe de ser una recta en este sentido. Algo así debe de ser. Bueno, así debe ser esta recta, creo. Bueno. Y le estoy analizando yo en el valor de 2. Bien. ¿En dónde está esta interpretación y lo que me dice la definición? Nosotros cuando hacemos una modelación matemática, ¿no es cierto? A veces los resultados de salida, uno quisiera que sean exactos, los ideales. Por ejemplo, en este caso, si yo doy un valor de cercano a x, a 2, de pronto uno diría, yo quiero que me dé el valor más cercano a 5. Quiero que sea, o que sea 5, porque para mí interpretaría que el 5 es el punto óptimo, es lo más adecuado, es lo que me debería de salir. Pero no necesariamente en la modelación matemática sucede eso. Sin embargo, yo sí puedo establecerme ¿qué cosa? Lo que se habla siempre, un margen de error. ¿Sí? Un margen de error. Yo quiero que esté un valor cercano al 5. Y justamente eso es lo que estamos expresando aquí. Aquí dice que épsilon es mayor a... Quiero que el épsilon sea igual a 0,1. Recuerden que... A ver, perdón, aquí... Ah, caramba. Pues remolesto porque no me sirve. Ya. En teoría, esto es lo teórico, ¿no es cierto? Esto es 5. Pero con lo que acabo de mencionar, por lo general a veces yo no puedo alcanzar ese valor. Pero sí me gustaría estar siempre cercano al valor de 5. Y justamente eso es lo que me representa esta relación. Para que el valor esté cercano de 5, yo tengo que dar valores de entrada que apunten hacia esa condición matemática. Bien, recuerden lo que me decía. Tengo un límite superior que es L más épsilon y tengo un límite inferior que es L menos épsilon. Si yo digo que épsilon es mayor a 0,1, perdón, es igual a 0,1, ¿cuál es mi límite superior?
de salida. ¿Cuál sería mi límite superior de salida? Sería 5.1 y mi límite inferior 5.9, ¿sí o no? Porque el epsilon está relacionado a la salida. Yo lo que estoy diciendo es, yo quiero que ese sea mi error, que mi error sea de 0.1. Yo le puedo hacer mayor o menor, ¿sí? Lo que yo quiera. ¿Se ve o no se ve esa parte? ¿Qué estoy diciendo? Que cualquier valor que esté contenido en este intervalo de 4.9 a 5.1, para mí es válido. Me sirve para mis objetivos. Como digo, no necesariamente tiene que ser exactamente el valor de 5, pero si a mí me da un valor entre 4.9 y 5.1, me doy por satisfecho, ¿sí? Y yo le he asignado este valor numérico. Yo le asigné este valor, yo le defino. ¿Estamos? Yo pude haber dicho, quiero que sea 0.01. ¿Qué significa eso? Que va a ser más exacto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Esta primera parte, lo que estoy haciendo. Jóvenes. Si no, para repetir, no hay problema, pero si no me dicen nada, a mí me toca seguir avanzando. Profe, ¿puede repetir la parte en la que sacó y le multiplicó por 0.1? Que le multipliqué por 0.1 el epsilon. Ajá. No, lo que yo estoy diciendo, o recordemos, por eso digo, recordemos lo que habíamos visto en el ejercicio, en la gráfica anterior, perdón. Yo tengo un límite superior y un límite inferior. En mi ejercicio que estamos ahorita desarrollando es 5 y esto dice que es 2. Lo que yo menciono es que este punto de aquí es f de x. A ver, perdón, estoy haciéndole mal. Este límite superior es L más epsilon y este límite inferior es L menos epsilon. Pero como yo estoy diciendo el epsilon es igual a 0 punto en mi ejercicio, ¿cuánto vale este punto? Teniendo presente que esto es L, ¿no? L vale 5. ¿Cuánto vale el punto superior? ¿Cuánto vale esto? 5.1. 5.1 y el límite inferior, ¿cuánto vale? 4.9. 4.9. ¿Qué es lo que, vuelvo a explicar, qué es lo que yo estoy diciendo? A mí lo que me interesa es los valores de salida. Yo quiero, el valor de la salida es, a ver, déjenme ponerles un ejemplo para que se entienda. Ya, ¿no es cierto? ¿Qué me representa el valor de salida? Voy a ponerle así este ejercicio. ¿Qué me representa el valor de salida? Una función de ganancia. Entonces, obviamente, uno, ¿qué quiere? Obtener siempre la mejor ganancia. Y yo tengo mi modelo matemático. Pero a lo mejor mi ganancia no siempre es la que yo esperaría. Sin embargo, yo digo, mi ganancia quiero que esté entre 100.000 y 120.000. Voy a poner así. Yo quiero que mi ganancia esté entre ese rango. ¿Sí? O quiero que mi ganancia esté entre 4.900 y 5.100 dólares. ¿Sí? Que un valor que me dé entre este intervalo, yo me doy por satisfecho. O sea, mi modelo funciona y efectivamente yo estaría conforme con eso. ¿Sí? Estamos. Entonces, la salida me va a representar eso, justamente lo que yo esperaría obtener. ¿Sí? Y yo estoy poniéndome estas condiciones matemáticas. En este ejercicio digo, yo quiero que la salida se me mueva entre 4.9 y 5.1. Para mí, estoy conforme. Cualquier valor que me dé entre este intervalo me sirve. Pero, ¿qué es lo que pasa?
para obtener los valores de salida, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué necesito para obtener los valores de salida? Los valores de entrada. Valores. Correcto, porque yo tengo mi modelo matemático. Y lo que yo estoy estableciendo entonces, vuelvo acá a este ejercicio, le voy a borrar. A ver, le voy a borrar lo que no me sirve. Lo que estoy yo determinando es entonces que para que mi salida se mueva entre 4.9 y 5.n, ¿cuáles deben de ser los valores de entrada? ¿Y cómo determino esos valores de entrada? Justamente con esta relación. Quiere decir entonces, para garantizar que mi salida va a estar entre 4.9 y 5.1, mi entrada tiene que ser entre 1.95 y 2.05, porque el delta sale que 0.5. Pero como mi A o X sub 0 es 2, quiere decir que este límite superior debería de ser 2.05 y este límite inferior es 1.95. Entonces, para garantizar, vuelvo a reiterar, que mi salida esté contenida entre este intervalo de salida 4.9 y 5.1, mi entrada tiene que estar entre 1.95 y 2.05. ¿Sí? Para eso me sirve este análisis que acabo de desarrollar. Estamos, entonces, el haber hecho ese análisis de los límites, el de haber relacionado el delta con el épsilon, lo que se me está diciendo es cómo se me debe de comportar la entrada de acuerdo a cómo yo quiero que se me vea mi salida. Si ustedes hacen el mismo ejercicio y consideran que épsilon es igual a 0.1, perdón, más bien, y les voy a pedir, hagan en este momento esta relación para que me saquen los intervalos, porque eso es lo que me interesa a mí. A ver, quiero que el épsilon sea igual a 0.01. ¿Cuáles serían el intervalo de salida y cuál sería el intervalo de entrada? A ver, tengan calculando. En este ejercicio simple. Ya vamos a hacer, creo que más adelante tenemos un ejercicio un poquito más, no más complejo, es casi lo mismo. ¿Cuál sería el intervalo de salida? ¿Quién me dice? Considerando que ahora mi épsilon Hay es... uno que es 5,001 Ya. ¿Y qué otro intervalo? A ver, dígame el intervalo. y 4,99. Es 4.99 y 5.01. Este es mi intervalo de salida. ¿Qué estoy diciendo yo? Y es evidente lo que se ve. Yo quiero que mi error sea más pequeño. ¿Sí? Lo que estoy yo mencionando, entonces yo me voy a mover en un segmento más pequeño. Yo voy a estar... Quiero ser más exacto si le veo así. ¿Cuál sería el intervalo de entrada para garantizar que mis valores se van a mover entre 4.99 y 5.01? Entre esos valores. 0.005. A ver, ese sería el delta. Pero ¿cuáles serían los valores? ¿No sería 1,99 y 2,005? No. Sería, si no estoy mal, su compañera dijo bien. Primero debo de calcular el delta. El delta va a ser igual a 0.005, me parece, es el delta, porque sería esto dividido para 2. Y aquí me va a quedar 1.995 y el otro vendría a ser 2.005. Sí. Ese vendría a ser el intervalo de entrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy consiguiendo con esto? Claro, he mejorado mi salida. He mejorado mi salida, indudablemente. Porque alguien me va a decir, vea, profe, estamos más cercano al 5 y chévere. Pero, ¿dónde se ve el efecto? Quiere decir que la entrada, a lo mejor,
no, eh, no se llegue a dar. Le estoy exigiendo a la entrada yo en este caso. Porque si ustedes ven entre los resultados que arrancamos, ¿no? Reitero, alguien va a decir, muy bien, profe, pues borremos esto, borremos lo de acá, porque aquí voy a comparar con 0,1 y con 0,01. Sí, hemos mejorado la salida, indudablemente. Estamos más cercanos al valor ideal que 5. Pero nuevamente, esto también se puede volver una complicación, porque yo también estoy segmentando la entrada. Digo, tiene que ser la entrada, es más limitada. Estoy limitando la entrada. ¿Sí? Y a lo mejor eso puede ser causa de que mi modelo no calce. ¿Sí? Entonces, a veces, si yo sacrifico la salida, ¿sí? O quiero una salida más ideal, más exacta, a lo mejor el sacrificio se está dando en la entrada. Y eso es justamente el análisis matemático. Se ve hasta qué momento yo podría considerar eso. Y aplicar los modelos de esta forma. ¿Se ve o no se ve? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Aquí tenemos otro ejercicio del mismo, del igual índole, ¿no? O sea, aquí podemos observar nuevamente, ¿sí? Digo, no se olviden que esto es de f de x. Aquí aplicamos la definición. Para todo valor de epsilon existe un delta tal que x menos 1, porque es cuando x tiende a 1. Corrémosle. ¿Sí? Y tal que toda la función menos 7 menos a 0. Nuevamente, en este caso, partimos desde el dominio X, desde esta relación, y aquí un poquito está la parte algebraica, de cómo vamos construyendo, y nuevamente llegamos a expresar la relación. Sí, bueno, esto es delta, ¿no? Era delta. Y luego digo, muy bien, le llegué a construir esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que concluye de aquí? Se concluye de aquí, comparando las dos expresiones que construí. Que delta es igual a epsilon. Y aquí está la relación que me asocia entonces entrada con salida. Y lo que hacíamos hecho en el ejercicio anterior, igual. O sea, tendríamos que ver cuál es mi error y obviamente para que el error esté, para que los valores de salida estén en un rango, cuáles deben ser los valores de entrada. ¿Sí? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta relación nos va a asegurar, ¿sí?, el rango de salida. De acuerdo a lo que yo diga, quiero que epsilon sea 0,1, quiero que sea 0,05, no sé, lo que ustedes quieran determinar como mi error de salida. ¿Estamos? Preguntas. Aquí les dejo los ejercicios para que lo desarrollen. Justamente cómo construir aplicando este concepto o esta definición. Y que vean qué es lo que resulta. Y cómo se obtendría o se asociaría la entrada con la salida. Porque recuerden que aquí lo que nosotros asociamos es el epsilon con el delta. ¿Cuál debe ser esa consecuencia? ¿Sí? Y reitero, a mí lo que me interesa es el comportamiento de la salida. ¿Qué esperaría yo a la salida? Pero para que se dé esa salida, ¿cómo le condiciono yo a la entrada? Por eso decía en el ejemplo anterior. Claro, bajé el error. Le dije, ahora estoy más cerca, 4.99 a 5.01. Y alguien dice, chévere, y estamos más cerca del 5. Pero eso tiene una connotación en la entrada. ¿Sí? Quiere decir que en la entrada también se me hizo la brecha más pequeña. Y en algunos casos puede ser que no sea lo más adecuado. Puede ser que el error es muy pequeño, entonces tengo que moverme con el error, hagámosle un poquito más grande para ver qué sucede. ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Pero se puede resolver, aunque sea el primer ejercicio de los ejemplos.
A ver, vamos a ver si me acuerdo. Un ratito, el X tiende a 2. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Se me desapareció mi pizarra. A ver. A ver, déjenme ver. Me dice el límite cuando x tiende a 2, si no estoy mal, de x al cuadrado, dice que es igual a 4. A ver, muy bien, entonces aquí aplicando la definición para todo valor de epsilon mayor a delta, mayor a 0, perdón, existe un delta mayor a 0, ¿cierto? Tal que x menos 2 menos a delta implica, en este caso, x al cuadrado menos 4, el valor absoluto es x, menos a epsilon. Ya, pues esto es la definición. A ver, vamos a ver aquí cómo, quiero recordarme cómo se hacía, porque ya se me... Estamos de este lado, a ver. Como digo, ojo, yo puedo partir desde aquí o desde acá. Vamos a ver, creo que para poder partir desde acá me quedaría x menos 2 menos a delta. A ver, déjenme ver aquí cómo era para acordarme. Sería... Pues si es que no funciona con esto. Vamos a ver, le multiplico valor absoluto. Y como es valor absoluto, no cambia la desigualdad. No se olvidarán de las reglas de las desigualdades. ¿Sí? Y en este caso, como le estoy multiplicando por valor absoluto a un lado y al otro lado, me queda esta relación. ¿Sí? Para ver qué me sale, quiero ver si va por ahí. Entonces, esto me va a quedar aplicando la propiedad que había dicho hace un momento. Productos de valores de absoluto, los dos pueden quedar encerrados en una sola. ¿Sí? Bueno, aquí es mayor a 0. Esto me queda, que es x menos 4. X más 2. Si no estoy mal. Ya. Ojo, aquí ya he construido esta parte. Que era lo que acabé de mencionar. ¿Está claro hasta allí o no? Esta parte. Sí, profe. Entonces, lo que hago a continuación es este delta que multiplica el valor absoluto de x más 2, le igualo al epsilon, es decir, que delta, valor absoluto de x más 2, es igual a epsilon. Como consecuencia, tengo entonces que delta es igual a epsilon sobre x más 2. Esta es la relación. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir... A ver, déjenme ver si estoy bien. Sí, no recuerdo que está mal en esto. Quiere decir entonces que x se me va a mover entre 2 más epsilon x más 2. A ver, déjenme ver una cuestioncita, a ver si es que le desarrollo acá otra cosa. Sí. Perdón, aquí es valor absoluto. A ver, déjenme ver por aquí, me parece que estoy cometiendo algún error. Denme un minutito, por favor.
Listo, ya les veo, porque no me quiero equivocar. Ah, ya, está bien. Listo. Pensé que tenía dudas en lo que importaba hacer una interpretación. Esto está bien. Ahora, si nosotros observamos en la relación final, en esta expresión, ¿qué variable está presente? Aparte del delta y el epsilon. X. Bien, X, ¿no es cierto? X. Cuando tenemos estas situaciones, lo que se hace es acotar. Acotar, ¿sí? Y para poder acotar, frecuentemente el valor de X se le agrega un valor no mayor a 1, el acotamiento que le vamos a dar. ¿Sí? Se le acota dando estas, que esta es una característica cuando tenemos este tipo de problemas. ¿Estamos? Pero, un ratito, pero quiero ver, no me quiero equivocar. Ya. A ver, un ratito. A ver, aquí interprétale de manera adecuada. Bien, lo que se hace es un acotamiento alrededor, en este caso de X igual a 2. Un ratito le voy solo a ordenar para tener un mejor espacio. A ver, un ratito esto le voy a ordenar. No se molesto. Ya. Voy a partir desde aquí. Ya tenemos este resultado. Y lo que acabo de mencionar es esto. ¿Sí? Este es el valor de límite, de 2. Entonces, en este tipo de casos lo que se hace es un acotamiento no mayor a 1. Es decir, que X, ¿no es cierto?, se me va a mover entre 3 y 1. Este es el acotamiento que hago yo cuando se me da este tipo de problemas. Y esto va a ser general, no hacerle mayor a 1. ¿Estamos? Bien, ahora, lo que yo tenía hace un momento. Mi delta, perdón. Mi X se va a mover entre 2 más delta y 2 menos delta. Este acotamiento se hace para esta relación. Ojo, para esta relación. Bien, ahora, si nosotros damos los límites superiores, este delta se va a mover entre, si tomo el delta igual a 1, ¿cuál va a ser este valor del epsilon? Sería epsilon sobre 3. Y si tomo la cota superior, yo voy a tener que este de epsilon va a ser 5, ¿no es cierto? Bajo este concepto de acotamiento que acabo de desarrollar. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no? Reitero, para este tipo de situaciones en donde la variable X está presente, reitero, se hace un acotamiento alrededor del valor de límite que siendo 2 se hace máximo o no mayor a 1. Entonces vuelvo a reiterar, el acotamiento estaría entre 3 y el valor de 1. Hacia arriba o hacia abajo, ojo. Lo que yo estaba mencionando hace un momento es, tomemos el límite inferior que viene a ser el acotamiento en 1. Por lo tanto, el delta va a ser epsilon sobre 3 porque va a ser 1 más 2, ¿no es cierto? Me queda epsilon sobre 3. Y el superior va a ser epsilon sobre 5. Bien. La pregunta es la siguiente. En este ejercicio, ojo, ¿cuál de los dos es menor?
¿Cuál de los dos deltas es menor? ¿O va a ser mayor? ¿O va a ser menor, perdón? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Mayor o menor, profe? Menor. ¿Cuál de los dos es el delta menor? El de abajo. El de abajo, ¿no es cierto? Porque independientemente del épsilon, yo tengo un tercio y tengo abajo un quinto. Y es evidente que el de abajo va a ser el inferior. Y es otra característica que debo de considerar. Este es el acotamiento que yo voy a utilizar para garantizar mi salida. Es decir, aquí me quedaría 2 menos épsilon sobre 5 y 2 más épsilon sobre 5. Y de esta manera ya le dejo acotada la entrada. ¿Sí? Estos dos considerandos que acabo yo de desarrollar, ¿sí? Es lo que se debe de desarrollar. En primera instancia, al momento que aparece X, le acoto. Es decir, en 2 le agrego un valor superior 1 y menos 1. Ojo, el acotamiento no debe de ser mayor a 1, por eso reitero. En este ejercicio me quiere decir, si tomo el límite inferior, el delta sería épsilon sobre 3 y el épsilon sobre 5. Y aquí en esta segunda parte, de los dos deltas, considero el que es más pequeño, que en este caso es el épsilon sobre 5, y esto me permite ya acotar entonces la salida para garantizar justamente esta relación entrada-salida, que de acuerdo al valor de épsilon que luego yo le define en el problema, ¿sí? Me garantice que X me va a cumplir esa condición. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, el épsilon sobre 3 y el épsilon sobre 5, ¿cómo le sacó? Por este acotamiento. Como digo, cuando se me da este tipo de condición en donde está el X presente, lo que hago es acotarle alrededor de 2. No mayor a 1 el acotamiento. Entonces, ¿cuáles son esos dos acotamientos? 2 más 1, 3, 2 menos 1, 1. Es decir, el X le estoy moviendo entre este acotamiento inferior y superior. Este delta le tomo la cota inferior y este delta es épsilon sobre 5, la cota inferior. ¿Se ve? Sí, profe, muchas gracias. Y luego digo, tomemos el de las 12 deltas, tomemos el que me dé el menor valor. Que en este caso resultó ser el épsilon sobre 5. ¿Sí?